Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 12, versículo 12 al 14 y luego del 27 al 31a. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lengua. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿O todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Palabra de Dios. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos, de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este nuevo día, en este día que nos regala para gozarnos y glorificarlo. Bendita sea su palabra que nos da el orden, nos da la capacidad de ver qué es más importante y cómo nosotros podemos buscar lo más importante. En la primera lectura nosotros vemos lo que San Pablo dice y el orden que establece. El orden en el cual nos hace imagen y hace referencia a esta analogía, a esta imagen análoga de la vida del cristiano, de la vida de fe, con el cuerpo y todas sus partes. Con el cuerpo que está unido a todas sus partes, pero al final es un solo Dios. Todos estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Nadie es más importante, pero sí algunos trabajan más. Esto es interesante, mire, nadie es más importante, pero sí algunos trabajan más. En el cuerpo nos pueden faltar partes del cuerpo y aunque no parezcan de mucho uso, son importantes. Es como la imagen del dedo pequeño del pie
que uno dice que, ay, siempre me lo golpeo, siempre me lo lastimo, pero sacar ese dedo y hace que nosotros perdamos el equilibrio que tenemos. Mire, todo el trabajo que hace ese dedo cuando caminamos para mantener el equilibrio de nuestro caminar. Mire, todo es importante, pero no todos trabajan de la misma manera. Así que dentro del cuerpo todo es importante, porque al final todo está unido a Dios. Y es ahí donde habla sobre los profetas, ahí donde habla sobre los maestros, sobre los sabios. Y luego en el Evangelio nos muestra de una forma muy clara, de una forma muy, de cierta manera, hasta como una mirada de pena, pero es que Jesús no tiene pena, porque sabe que la pena no ayuda al ser humano, sabe que la pena no va a mejorar la situación del ser humano. Es fácil decir, sí, Jesús tuvo pena de esa mujer. No, Jesús no tuvo pena, tuvo misericordia por esa mujer, porque nosotros sabemos que una mujer que no tiene varón como esposo y no tiene hijo varón, es una mujer que queda totalmente aislada en la sociedad, no tiene quien la represente, es nada. Su voz es nada en la sociedad al no tener un varón dentro de la casa. Así que al ver muerto el hijo de la viuda de Naín, esta mujer quedaba totalmente desolada, totalmente desterrada. Esta mujer quedaba totalmente perdida en el mundo. ¿Por qué? Porque no había un varón que la represente. Así que uno puede decir, Jesús tuvo pena de saber que esa mujer no. Jesús no tuvo pena, Jesús tuvo misericordia. Porque la pena le hubiera dicho, ay, ya, tranquila, voy a orar por ti para que suceda un milagro y ya, cálmate. No, la pena hubiera provocado algo superficial. La misericordia es la que provoca el milagro. La misericordia es la que identifica la miseria. Es la que mira directamente a la miseria y se aplica sobre ella. Y es por eso que Dios manifiesta este milagro de la resurrección de su hijo, de este levantarse de la muerte de la viuda de Naín, como un signo de su amor que le devuelve la dignidad como mujer dentro de la sociedad. Así que Jesús no tiene pena. Sáquese esa palabra porque es muy dañina, es muy confusa, muy utilizable. Así que Jesús no tiene pena, tiene misericordia, porque la misericordia es la que nos lleva a desvivirnos por los demás. La misericordia es la que nos da la capacidad incluso de desarrollar cosas que ayuden a los demás. La misericordia es la que provoca en nosotros tener incluso la tecnología que hoy tenemos para que la gente no sufra. Ahora, esa misericordia solamente viene de Dios. Esa misericordia solamente puede venir de aquel que nos ama hasta el extremo. Esa misericordia solo puede moverse en nosotros si nosotros entendemos quién es la cabeza, quién es el que dirige todo, quién es el que hace todo, a quién le debemos todo. Cuando entendemos quién es la cabeza, nuestro cuerpo está en armonía con la cabeza. Pero cuando no lo entendemos, nuestro cuerpo no sabe hacia dónde se dirige, no hay armonía, no hay orden, no hay dirección. Estamos totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque no estamos parados sobre la firmeza de aquello que solamente Dios puede darnos. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. ¿Vamos a equivocarnos? Sí, vamos a equivocarnos. ¿Vamos a juzgar a los demás por lo que creemos y no por lo que verdaderamente se sabe? Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser misericordiosos. Nos cuesta entrar en el dolor del otro, en saber lo que el otro adolece y poderlo apoyar y poderlo ayudar. Nos cuesta. Mientras no nos toque a nosotros, viva la vida. Mientras no nos lastime a nosotros, viva la vida. Pobrecito, mire, pena. ¿Qué pena lo de tal? ¿Qué pena lo de cual? Pena. Aquello que no hace nada en nuestra vida se llama pena. En cambio, la misericordia transforma todo. Aquello que era un lamento, él era todo un pescador, ya había cazado esto, había hecho esto. O sea, pena es la que se queda en lo superficial, no le interesa a la persona, no le interesa la grandeza. La pena es la que nos aleja de la gracia. ¿Por qué? Porque no vemos de forma profunda.
Bendito sea el Señor si en este día hemos comprendido su mensaje y nos ha alimentado para hacer cosas grandes con nuestra vida. Amén, amén, amén.